tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Hay algo que estés buscando del Padre? Porque en el capítulo 7 de Mateo, donde estamos leyendo, en el versículo 9 dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Claramente dice el Señor, o cierra este capítulo el Señor diciendo que Él tiene grandes cosas para darnos, pero ¿la pedimos a Él? ¿Acudimos a Él por eso que tanto estamos necesitando? Y en Lucas 11:13 vamos a encontrar a qué regalo, cuál es el mejor regalo que Dios espera darte o espera entregarte. Dice entonces: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial, aclara que es Él, dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. O sea, si ustedes, padres terrenales, saben dar tantas cosas buenas a sus hijos, les dan a sus hijos todo, precisamente lo que ellos necesitan, cosas que prácticamente van enfocadas al sustento de sus hijos, a lo que necesitan sus hijos para vivir a diario. Vengan, ¿cuánto más yo les puedo entregar? ¿Cuánto más puedo yo darles mi espíritu, que es todo lo que ustedes necesitan para ejecutar, para manifestar, para hacer acá en la tierra todo lo que yo estoy supuesto a hacer a través de ustedes? Todo lo que yo puedo hacer para que ustedes tengan lo que ustedes necesitan acá en la tierra. Dios es ese Padre ejemplar, Dios es ese Padre que siempre anhelaste tener, pero cuando tú necesitas algo de alguien, necesitas pedir un favor, lo mínimo que debes hacer es ir y buscar a esa persona, es ir y acercarte a esa persona, y eso es todo lo que Dios quiere que tú hagas. Él tiene mucho para darte, Él tiene para entregarte su espíritu, ese que trabajará en unidad contigo, que está listo, que está dispuesto para trabajar contigo acá en la tierra, porque es el que hace que tú te unas con el Padre, que tú trabajes en unidad. Es ese espíritu que estuvo siempre con Jesús para hacer siempre la voluntad del Padre, para hablar como dice la palabra, así como el Padre hablaba, y para hacer las cosas que veía hacer al Padre. De pronto en algunas oportunidades o en muchas oportunidades hemos orado al Padre por una necesidad, por una dificultad, por algo que estamos pasando, y salimos del lugar de oración con una palabra, con una respuesta. Salimos tan empoderados, salimos llenos de esperanza, y siempre nosotros creemos que luego que el Señor nos ha dado la respuesta, simplemente afuera todo va a ser perfecto, va a ser color de rosa, y ya nada más malo vamos a ver o va a suceder. Y entonces echamos para atrás, y entonces nos quejamos, y entonces soltamos la palabra porque no fue como nosotros esperábamos que fuera. Miremos en Éxodo 13 del 17 al 18, donde el Señor dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. ¿Y por qué Dios no lo haría? Uno sale con una palabra, con una respuesta del Señor, y uno dice: listo, hecho está. En el momento la recibimos, en el momento la entendemos, pero cuando nos enfrentamos nuevamente al mundo exterior, cuesta tanto trabajo sostenerse en ella, y lo primero que hacemos es lo que menos deberíamos hacer, que es empezar a discutir con Dios, es empezar a pelear con Dios, es empezar a pensar que Dios se equivocó, que escuchamos mal, o que la palabra que recibimos no era la que Dios tenía para nosotros. Pero hoy el Señor quiere que entendamos algo. Aquí continuamos leyendo donde dice: Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dice el versículo 18, por eso
Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Y aquí vamos a destacar dos puntos importantes. Uno, es que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios sabe en qué estado se encuentra nuestro corazón. Dios sabe que aunque salimos con una promesa, aunque salimos con una respuesta, aún nuestro corazón puede estar débil frente a esa situación. Y Él dice, sí, yo les doy esa promesa, pero ¿hasta dónde están ya listos? ¿Hasta dónde se encuentran ya listos para hacerla manifiesta, para verla? Mire que aquí vemos que en este punto el pueblo de Israel se encuentra en un momento donde ellos llevaban viviendo 340 años en Egipto y donde ellos salían de ser esclavos del faraón. O sea, ellos salían de haber estado sometidos a la esclavitud, a ser esclavos del faraón durante muchos años. Ellos aquí salían de tener una mente amoldada, encasillada, a ser esclavos, a no ser líderes, a vivir dependiendo solamente de lo que el faraón les decía. Si vamos un poco más atrás, podemos encontrar que antes de ellos salir, Moisés fue y se presentó donde el faraón y le indicó que el Señor iba a sacar a su pueblo de ahí, que necesitaba que le diera salida al pueblo de Israel para que ellos salieran a adorar al Dios viviente. Y lo que el faraón hizo era que antes él les daba la paja al pueblo de Israel para que ellos elaboraran ladrillos. Y tan pronto Moisés fue a anunciar que Dios estaba a punto de llevarlos al desierto para adorarlos, de sacarlos de ahí para que lo adoraran a Él lo que hizo fue ponerles aún un trabajo más pesado. Nosotros siempre que busquemos una respuesta a una dificultad o a una situación adversa que estamos pasando, el enemigo, que en este caso está tipificado por el faraón, él no va a querer soltarnos fácilmente, él no va a querer que lo que Dios tiene para nosotros se haga fácilmente. Y lo que hizo el faraón fue que no fue suficiente con que los tuviera como esclavos todo el tiempo, sino que aún cuando él se enteró de los planes que Dios tenía para ellos, lo que hizo fue dar instrucciones a sus servidores para que ya no les suministraran la paja al pueblo de Israel, sino que ellos mismos tuvieran que ir a buscarla. Y no solamente eso, sino que les dijo, exíjales la misma cuota, pero con más trabajo. Entendamos que el hecho que Dios nos dé una promesa no quiere decir que ya sea todo fácil y no tengamos que hacer nada. Quiere decir que tenemos que luchar por esa promesa. Por eso Él dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Un ejemplo que el Señor traía a mi mente por estos días es como cuando tú ves una película de acción. Tú ves que el malo roba el botín, secuestra a los buenos para presionar a ese líder. ¿Y el guerrero qué tiene que hacer? Él tiene que ir contra viento y marea. Él tiene que ir con violencia, porque está en manos del enemigo lo que él necesita, lo que a él le pertenece. Y él tiene que ir con violencia a rescatar ese botín que ha sido robado y a rescatar esas personas que han sido secuestradas. Entonces, ¿cómo si en algo tan natural, si en algo tan práctico como nosotros lo vemos a diario en una película, cómo nosotros pretendemos que espiritualmente, donde el enemigo ha tomado posesión de lo que es nuestro, donde el enemigo ha tomado posesión de lo que a nosotros nos pertenece, simplemente no vamos a tener que hacer nada y es suficiente solamente con una palabra que Dios nos da? Nosotros necesitamos empoderarnos de lo que Dios nos entrega. Nosotros debemos entender que aunque el ámbito espiritual nosotros no lo veamos, en el reino, en el ámbito espiritual hay violencia, donde el enemigo no quiere soltar lo que él tiene en su poder, donde el enemigo no quiere soltar lo que a nosotros nos pertenece. Entonces dejemos de pelear con Dios porque la pelea no es con Él. Dejemos de discutir con Dios y dejemos de quejarnos todo el tiempo con Dios porque nos da una palabra y el camino no es suave.
Además, entendamos como el Señor lo está diciendo acá, Él no envió al pueblo de Israel por el camino corto, por el camino rápido, porque Él sabía que no estaban preparados, porque Él sabía que si los enviaba por esa parte corta, por ese terreno corto, ellos iban a desfallecer. Él lo dice claro. Fijo, yo los envío por este terreno y como ellos aún no han cambiado su mentalidad, como ellos no están preparados para la guerra, ellos fijos se devuelven, cambian de parecer y regresan a su esclavitud. El Señor nos da una promesa y nosotros estamos supuestos a cambiar la mentalidad de eso que hemos vivido por tanto tiempo para ajustarnos, para irnos preparando para recibir eso que Dios tiene para nosotros. El Señor envió el mensaje, envió la palabra al pueblo de Israel, pero Él necesitaba que ellos cambiaran su mentalidad, que ellos empezaran a salir de ese molde donde por años habían vivido y se empezaran a ajustar, a preparar para eso que Él tenía para entregarles. Y esta es la otra parte que el Señor nos muestra acá, donde dice en el versículo 18, así los israelitas salieron de Egipto, salieron de ser esclavos como un ejército preparado para la batalla. ¿Acaso era esa la mentalidad con la que estaba saliendo el pueblo de Israel? No, si lo miramos naturalmente, ellos no iban preparados, ellos no eran aún un ejército, y no es que Dios mienta, no es que Dios diga lo que no es, pero ¿por qué el Señor dice que ellos salieron como un ejército preparado para la batalla? Por algo muy sencillo, y es que Dios no se basa en lo natural, Dios se basa en la obra terminada. Dios se basa en el resultado. Dios los estaba sacando de la esclavitud y sabía perfectamente lo que Él podía hacer en ellos. Como dice Romanos 12:2, cambien la manera de pensar y conocerán la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, al ellos salir de ese molde de esclavos, ¿qué era lo que estaban supuestos a hacer? Unos guerreros. Porque esa era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta que tenía para ellos. Hoy los invito a que se aferren a esta palabra y que no suelten. Si tienes una promesa, si tienes una palabra por la cual estás orando, si tienes una palabra que Dios te ha entregado, no la sueltes. Si no estás viendo el panorama perfecto como tú esperabas verlo, dale gracias a Dios, porque hubiera podido ser peor, como lo dice el Señor acá. El hecho que el panorama que tú veas no es el perfecto, no quiere decir que Dios se haya equivocado, no quiere decir que vayas por el camino que no es, quiere decir que Dios te ha librado de que enfrentes un panorama más difícil, porque sabe que te está preparando para que en este camino salgas vencedor. No suelte la palabra, no suelte la promesa, avanza, declárala, aférrate a ella. Y entiende que Dios está contigo y que Dios ya está viendo la obra terminada. Dios ya está viendo esa respuesta hecha. Dios ya está viendo lo que tú aún no ves. Dios ve todo el panorama. No te aferres y no te apegues solamente a lo que ves naturalmente. Pídele al Padre que le dé de su espíritu para que tú puedas ver eso que Él ve, para que esos pensamientos que Él tiene sobre esa situación sean los que llenen tu mente y para que esa palabra que Él te ha entregado sea la que salga con poder de tu boca. Que Dios te bendiga. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Tus pies yo quiero
cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.